la vez pasada, justo habíamos comenzado con la intención de abarcar, creo hasta el cuarto, ¿no? Hasta el cuarto apartado. Algo que, pues creo que fue bastante ambicioso, en un sentido de que íbamos a ir muy rápido, muy superficial, y entonces a lo más que pudimos llegar fue al primero, ¿no? Entonces, esta vez bajamos un poco esa, esa prisa o esa intención y por eso quedó en el segundo, para que pudiéramos platicarlo más a profundidad. Creo que es un texto muy valioso donde podemos reflexionar y pensar varias cosas. No, y por eso no creo que sea tan importante en sí irnos con prisa, ¿no? Al contrario, creo que es un texto que se puede disfrutar bastante tomándonos el tiempo para irlo digiriendo y pensar. En el segundo, en el primer apartado estuvimos viendo como tal de qué se trataba la inhibición y cómo la inhibición va relacionada con la función, con funciones de, Ujú. por ejemplo, la función sexual, la función alimenticia, la función incluso del dormir, como esta parte. Hoy, en el segundo apartado, vamos a, vamos a platicar más sobre el síntoma, ¿no? Tratar de hacerlo, tratar de diferenciarlo con la inhibición, tratar de ir delimitando un poco de qué se trata el síntoma, de dónde viene y cómo esto, el síntoma está altamente relacionado con, con la represión, con la angustia y con el superyo. De hecho, el, para abarcar este apartado, el segundo, hice un pequeño como esbozo de cómo va avanzando y las cosas que fui pensando y lo fui dividiendo, ¿no? En qué es el síntoma, la angustia, la represión y el superior, justo como en ese orden que le encontré cierto sentido al texto. Porque Ujú. Ujú. partimos desde, o sea, creo que partimos justo desde la definición del síntoma, ¿no? Donde es un Ujú. signo o un sustituto de la expectativa de algo que de algo que estaba destinado a generar satisfacción, ¿no? Que justo es y que viene del ello, ¿no? Que viene del ello y es un representante que puede permanecer inconsciente, ¿no? Creo que eso es como muy claro. El síntoma es eso que viene del ello, que permanece inconsciente y se trata de una sustitución o un signo de algo que iba a generar placer en algún momento, ¿no? Y ahí mismo también Freud dice, bueno, Ok. no se trata de algo tan sencillo, ¿no? Que, eh, um, de qué se trata justo el signo, la sustitución, por qué es algo que hubiera generado satisfacción, por qué solo queda en expectativa, cómo es que viene del ello y qué es esta representación que queda inconsciente. O sea, en una definición que pudiera llegar a parecer sencilla, creo que más bien lo hace algo complejo. La lanza primero y después se pone a hablar justo de los diferentes componentes de la definición que acaba de presentar. ¿Mm? Empezando con que, ¿de dónde viene esta represión? ¿No? Y es algo que luego yo creo que puede llegar a confundir, ¿no? Que el yo fuera, sí, bueno, que el yo tendría que ser por completo consciente. Cuando Ujú. aquí justo vamos hablando de que no, de que el yo también tiene una parte inconsciente. Y esta parte inconsciente es la encargada de generar defensas, es la encargada de Ujú. hacer una represión. De, Ujú. y ese es un poder del yo, algo que pues podríamos justo confundirnos por cómo se dice el yo, ¿no?
este ser consciente, esta estructura que está en un constante contacto con la realidad. Cuando, no, el yo justamente puede modificar ese contacto con la realidad. ¿Mm? Y dice, y lo dice tal cual, la represión es poder del yo. ¿Mm? Y que no se trata de un poder menor. ¿Mm? Que no se trata de un poder menor y tiene el poder de inhibir o desviar la pulsión. Y suelta la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el yo tenga este nivel de poder? ¿No? Considerando que venimos de un texto como el de, ay, no me acuerdo cómo es el de Amor Orton y el de Ballesteros, el título del ensayo, pero es el de los tres amos del yo. Creo que lo habla en el ello y el yo, en el ensayo del ello y yo, y en otro, que es justo de ¿a quién responde el yo? ¿No? Y responde a tres amos. Responde al ello, al super yo y a la realidad. De alguna forma, los instintos, la moral, ¿no? Como esta instancia eh, que juzga, y pues todos estos acontecimientos del azar y de la realidad que tenemos que afrontar cada día. Ante estos tres responde el yo. Y uno imaginaría que entonces, en ese caso, el yo es pues vaya, eh, es alguien sin mucho, creo que ya entró Olaf. Es alguien que no tendría tanto poder. Y entonces, por eso, me imagino que es la sorpresa con la que pone cómo es que puede tener tanto poder este yo, ¿no? Y habla sobre justo este contacto con la realidad, que es la que más contacto tiene con la realidad y, y es por medio de la percepción, ¿no? Una de las funciones yoicas. Y habla del fenómeno de la concienciación, concienciación. Alguien corríjanme si lo dije mal, por favor, pero es algo así, ¿no? Y, sí, Lourdes. Está desactivado el micrófono. Es que ahorita de lo que estabas platicando, perdón que te interrumpa ahorita cuando ya estás bien encarriladito, es que em, yo no creo que el yo no tenga poder, yo creo que es muy poderoso, porque justamente es como el árbitro, ¿no? Yo así con lo que estás platicando, dices tú, pues tiene como que todas las haces bajo la manga. Es mi pensamiento, ¿eh? Ya saben que yo no soy psicoanalista. Digo, pues si tiene el super yo, y tiene el ello, y tiene ahí a la realidad de la que estabas hablando, pues él decide cuál carta va a jugar. Por eso pienso que tiene ese poder como de arbitraje. Pienso, ¿eh? Nada más. Sí, o sea, Ujú, y justo aquí la pregunta de por qué, o sea, cómo es que el yo puede tener este nivel de poder, este nivel ujú, de hacer la represión tanto externa como internamente, ujú, es la sorpresa por un ensayo donde habla sobre los tres amos del yo. No, no, no al revés, no el yo como amo de estos tres, sino que el yo tiene una tarea imposible, que es satisfacer a los tres, ¿no? Si se dice ya que no me acuerdo, no soy pésimo para los refranes y las frases, ¿no? Pero esto de eh, el que tiene dos amos le falla a uno, ahora ujú, imaginemos con tres, ujú, ¿no? Entonces, el yo, bajo ese nivel de exigencia, de esta tarea imposible que se le impone, pues saca justo su as bajo la manga. Y estas son las funciones yoicas, ¿no? Ahorita estamos hablando de la percepción, pero esto también abarca la atención, la memoria, el juicio, la decisión, estas. Y y ujú, justo como lo pone, el yo mm, ujú, puede deshacerse de estas funciones yoicas, puede modificarlas, puede alterarlas.
¿Con qué? Justo para poder seguir viviendo, porque en una situación donde no pudiera tener una defensa contra estos tres amos, quedaría por Ujú. completo detenido. No habría forma de moverse porque a alguien le tiene que fallar. Y como no puede fallarle a ninguno, entonces lo que hace es sacrificarse, por así decirlo, y reprime. Ya, Así es como yo ok. lo voy entendiendo. Ujú. Ujú, Ah, sí, es como, y pone un ejemplo muy claro justo en el texto, que es el ejemplo del Estado, ¿no? Donde puede haber algo que sea, por así, más importante, ¿no? Algo que requiera cierta acción o requiera cierta decisión, ¿no? Algo mayor. Pero el yo, siendo pequeño, el yo es el que está en, y lo platica más adelante en el texto, el yo es el que tiene un contacto con la realidad. Es el que está en contacto con la realidad y es el que es el encargado a la acción. ¿Qué hacen? Como en el Estado, es, y la percepción sería como, eh, um, en el ejemplo, la percepción es como la prensa, ¿no? Representa en sí una minoría. Creo que me atoré. ¿Me ve bien? Ok, ya. Representa en sí una minoría, pero justo alterando la percepción, tiene la capacidad de alterar la información que recibe el sujeto, por así decirlo. Entonces, la decisión que tome va a estar eh, ya atravesada por una percepción alterada. Y eso no es consciente. Es parte del yo, pero no es de la parte consciente. ¿Mm? Ok. Entonces, justo como bajo estas exigencias de estos tres amos, pues el yo trata de crear defensas, ¿no? Y es importante este tratar, ¿no? Porque no lo consigue. Y qué bueno, porque si lo consiguiera, pues reprimiría casi todo, ¿no? Sería como, "Bueno, ya se acabó, ¿no? Vámonos de esta realidad, por así decirlo. Y, y que trata de crearlas para amenazas tanto externas, situaciones de peligro, como también internas. Y creo que ahora sí me fui. ¿Ya me ven? Ujú. Cambié el ángulo, Sí, listo. pero listo, va mejor. Ya saben cómo es esto de aquí. Se va desconectando y esto. ¿Y quién sabe qué pasó? A ver, entonces, sí, entonces viene esta pregunta, ¿no? Ajá, ¿qué es una defensa o qué es una defensa? Y aquí en el texto la presentan como un intento de fuga, ¿no? Creo que es algo muy fácil de pensarlo, un intento de fuga con amenazas externas, ¿no? Si lo que a mí me representa un peligro es una serpiente, no voy a ir a lugares donde haya serpientes. Si a mí lo que me causa un peligro es entablar una relación sexual, como platicábamos en el círculo anterior, o encontraré la manera de no tenerlo, afectando la función. Pero, ¿qué sucede? Así lo voy pensando, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando estas amenazas vienen de adentro? Ahí es donde creo que se hace algo mucho más complejo. Y aquí Freud realiza una corrección. La verdad no entiendo en sí, y a ver si ahorita nos pueden explicar un poquito o alguien lo podría platicar un poco. Freud es una corrección de cuál es la sede de la angustia, ¿no? ¿Qué la genera? ¿Qué la provoca? Sí, para empezar, sí es creada en un principio y suelta como esta idea, ¿no? De que el yo es la sede de la angustia. ¿Mm? Y es del yo. La angustia no viene de la pulsión, ni tampoco viene de la representación.
¿no? La representación está como en esto que despertó el peligro, por así decirlo. No viene ni de la pulsión ni de la representación, viene del mismo yo. Ajá. ¿De dónde viene? Entonces, pero ¿de dónde es? ¿Cómo es que el yo la genera? Y en sí no es algo creado, lo pone en el texto, sino que es algo que se reproduce, es reproducido de un estado afectivo previo y del nacimiento. Freud lo lanza hasta el nacimiento. Toda angustia es un recuerdo, una reproducción de ese momento donde se fue completamente vulnerable. ¿No? Y sí, uno lo piensa, yo lo pienso, a ver, ya habiendo visto un nacimiento, es, la verdad, pobre de nosotros, ¿no? O sea, es terrible. Tengo una foto justo de Leo, donde sale así con una cara de angustia de sáquenme de aquí, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Me gusta mucho esa foto, me da mucha risa. Creo que hasta la hicimos sticker, ¿no? Por eh, lo mucho que genera en esa foto. Am, y muchas veces creo que podemos considerar la angustia como algo malo, ¿no? Como algo que desearíamos o que quisiéramos quitar por completo. Pero también representa una necesidad biológica y a la par de que necesita representa una necesidad biológica, es que también genera un símbolo y yo lo pensé como un símbolo de una falta o de una necesidad de algo, de algo más afuera de nosotros. Porque anterior a esto no lo hay. Es un lugar donde estamos flotando, calientito, ¿no? Alimentados todo el tiempo. No hay necesidad en sí de nada hasta que se sale. Y entonces genera la necesidad biológica y genera un símbolo, ¿no? Y hace una unión, por lo que yo entendí, una unión de la angustia y de la vida. Me acordé mucho de lo que Olarte nos ha dicho, ¿sí? De que no nos angustiamos, que somos angustiados. Porque la angustia, entendiéndolo desde este punto de vista, es, es en sí porque se está vivo, y la misma vida invita a una acción, invita a hacer. Sí, Elizabeth. Igual el micrófono sigue desactivado. Les pido una disculpa, es que yo estos temas me jalan, ¿no? Bueno, me hacen así. Y digo, ¿y si esta angustia fuera más bien como una señal de alerta o de atención? Como, ponte atento, está cambiando las cosas, como de alerta, ¿sí me explico? Pues si como estoy entendiendo que le estás explicando, es esta parte del nacimiento, ¿no? Donde Freud pone el acento para hablar sobre la angustia. Entonces pienso que sí, pues es un cambio que puede ser un cambio muy dramático, pero al mismo tiempo podría ser depende de la interpretación que a lo mejor le pudiera dar cada persona en su vida, ¿no? Pero podría ser también una señal de como de atención, como de tum, 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 no forzosamente em, la angustia como en negativo, o esta alerta en negativo, sino como de abre tus ojos porque esto es diferente. No sé si en algún momento dado pudiera suceder ese tipo de situación o yo alucino sola con mis propios pensamientos, pero bueno, nada más. Ujú. No, al contrario, justo creo que esa es un poco
intención del mismo texto y de cómo se habla la angustia. La- es que hablar de angustia, con este término, regularmente nos lanza hacia una idea de que justo se trata de algo negativo. Y aquí al Ujú, contrario, aquí justo se hace como una unión inseparable entre el vivir y estar ujú, angustiado, ¿no? Uno está ujú, angustiado porque está vivo. Cuando estemos muertos no estaremos angustiados. Antes de nacer seguramente no estábamos angustiados. ujú, No había necesidad de nada, no había una necesidad de una acción, no había una necesidad de un acto, ¿no? Aquí ujú, me puse la pregunta en mis notas, ¿no? Si la angustia en sí funcionaría más como un motor de vida, más que como un freno, como también ujú. también puede ser, ¿no? Justamente, también Claro, las dos. tanta angustia puede llegar a paralizar, cuando la angustia justo es una invitación a moverse, a hacer algo. Mm, Recordé una frase que esta no es del texto de Freud, sino es de Lacan. Me gustó mucho cuando la leí, de que habla de que la angustia es la antesala del acto. ¿Mm? Es eso que hay antes de generar una acción. ¿Mm? Porque actuar siempre es un riesgo. Uno no sabe hasta qué consecuencias puede llegar el tomar una acción, el tomar una decisión. Y sí, qué angustiante puede ser eso. Entonces, en esta frase que leí, hablaban mucho justo de ese, que el miedo incluso puede funcionar como una brújula hacia algo distinto, una brújula hacia un cambio. Porque si no genera miedo es porque no hay nada nuevo ahí. Entonces, sí, ¿no? Estamos hablando de miedo, estamos hablando de angustia, estamos hablando de eso como si fueran cosas malas, pero em, creo que justo el texto va un poco hacia eso de que no, en sí no lo es, como también la represión, por ejemplo, la represión que en momentos uno esperaría que em, este mandato, ¿no? De hacer consciente lo inconsciente, también qué peligroso podría resultar eso. Por algo, la represión en sí, que nosotros podemos ver, que le podemos seguir el paso, por ejemplo, en un diván, es una secundaria, lo habla en el texto. Es una represión que fracasó. Entonces, como fracasó, dejó pistas, dejó huellas. La verdadera represión es inaccesible, en todos los sentidos. No sé si, ¿qué? Si no, ahorita lo podemos igual retomar. ¿Mm? Y Y como nota justo en esta parte de la represión inaccesible y cómo pues, las represiones que encontramos son las fracasadas, las secundarias, durante todo el texto, a mí algo que me gusta es como que Freud va corrigiéndose, ¿no? Hace la corrección de dónde es la sede de la angustia. En esta parte de la represión dice, nos falta demasiado conocimiento para entender todo esto que está sucediendo. ¿No? También es un Freud, como hablábamos justo en el círculo pasado, es un Freud que está un poco desbordado, un poco rebasado por la tarea que él mismo emprendió. Entonces, lo está tratando de armar, porque justo em, creo que estas preguntas también él mismo se las estaba generando en el texto. Si de verdad la angustia sería algo tan malo, si la represión sería algo tan malo también. No sé. Y justo empieza a llegar a un punto que empieza a tocar un poco al super yo. ¿No? ¿Y cuál sería su influencia en en el, ah, cuál sería su influencia en la represión del super yo?
Porque si reprimimos aquello que por así decirlo es malo, el super yo freudiano al menos viene mucho después. Antes ya se reprimió. Entonces, en este caso, la represión, pues que sería previa en sí al super yo, al igual que la angustia, previa al super yo y previa también a la moral. Se trata de algo más, mucho más profundo, algo incluso, creo que, vaya, está en el orden de lo prohibido, de lo no dicho, de lo que de lo que, vaya, es casi innombrable, ¿no? La represión y que es una representación, una imagen que es, desborda tanto al psiquismo, al yo de estímulo que lo que necesita para poder sobrevivir es deshacerse de eso. Y lo que quede, pues estará ahí presionando y queriendo salir, generando un síntoma. Por eso de la definición inicial, ¿no? La sustitución. Pero ahorita voy a eso. Eh, um, y, y sí, ¿no? Entonces aquí de que la represión no responde al super yo, no responde en sí al, tampoco a la moral, ¿no? Porque si la moral fuera si la represión requiriera moral, tardaríamos bastante más en reprimir. Y bueno, yo aquí me metí una cosa y una duda, ¿no? De cómo, entonces, pensando así la moral, también la moral podía funcionar como cierta justificación de cómo somos, de qué hemos reprimido, ¿no? Porque es este bien y mal, y el bien y mal es muchas veces es, ajá, qué es bueno y qué es malo para mí, ¿no? Moralmente. Entonces, ahí así lo estaba pensando. Y también, si el super yo, como muchas veces lo podemos tomar como ¿no? Esta entidad que nos observa, que nos juzga, que nos critica todo el tiempo, ¿realmente es también tan mal? Esto creo que también lo platica Klein, donde habla de que sí, o sea, el super yo, pues, ella habla más del super yo primitivo, pero que dentro del super yo también están las funciones paternas. El super yo lo presenta en el texto Freud como un dispositivo protector, protector justo de uno mismo, ¿no? Sí, de amenazas externas y también de amenazas internas, un intento, porque de las amenazas internas no hay protección alguna. Al menos así lo ponen aquí. Ahorita vamos a ver. Y, así, ah, entonces sí, como decía, las represiones que nosotros podemos hallar o encontrar eh, en los analizantes, en el diván, serían secundarias, serían fracasadas. Y este empuje de este impulso que desea salir, ujú, es mucho. Entonces se llega justo a la formación formación de compromiso, ¿no? Donde aquí es donde se hace esta sustitución, ¿no? O este signo de lo que está siendo reprimido, ¿no? Por ejemplo, un signo sería una buena dermatitis, ¿no? Tal vez, porque justo el síntoma puede afectar al cuerpo. No afecta en sí a la función, por lo que entiendo, ¿no? Porque eso sería ya, estaríamos hablando un poquito más sobre inhibición, sino que puede llegar a afectar al cuerpo, algo que represente esto que estoy olvidando, ¿no? O bien ser sustituida. En ambas, eh, esto que que venía con toda esta expectativa proveniente del ello para generar un placer, eh, ya no lo va a generar. Al contrario, va a generar un alto nivel de displacer.
Entre ello, un alto nivel de angustia también. Pero es tanta la presión de querer salir y de que no queda satisfecho, no obtiene el placer deseado, que entonces va a caer en el destino de la compulsión, de ser repetido hasta el cansancio. Es esto de, pues vaya, es algo se trata más del orden del goce. ¿No? Eh, Modifica el cuerpo. Y sí, como mencionábamos, entonces es algo impresionante que es todo, como que todas estas acciones, todos estos movimientos, estos estímulos, estos cambios, están generados únicamente en una de las instancias, ¿no? En el yo. Y cómo el yo va haciendo ese intercambio con las diferentes instancias, con la realidad. Es el que domina la conciencia, es el que domina la acción. Y a mí me surgió la pregunta si, por ejemplo, un acting vendría del yo, ¿no? Es algo que no sabría, porque el acting como tal sería como esto llevado a la acción sin ninguna idea, es casi una pulsión pura, ¿no? Por lo que entiendo. Entonces, ahí me surgió la pregunta si el acting también vendría del yo. Mm, y Y si esto es un poco de lo que va generando el yo como defensa, como mecanismos para poder soportar la realidad, también podríamos entender un poco sí, un poco el peligro o la dificultad de sostener o de justificar las psicologías del yo, donde la misión es fortalecer al yo. ¿No? En este caso, también podría justo fortalecer estas acciones, donde el yo está eh, pues casi lastimándose a sí mismo, ¿no? Mutilando funciones yoicas para poder soportarlo. Y qué tanto las psicologías del yo pueden estar reforzando eso, ¿no? Como decía, eh, es un poco, ya casi voy cerrando, ¿no? Um, Algo que es interesante es cómo también va cambiando Freud en su forma de hablar, cómo va avanzando, ¿no? Al principio era la idea esta de hacer una ciencia. Aquí empieza justo a ir viendo la magnitud de lo que está haciendo. Y, y de que luego las mismas cosas que él dice en sus textos y que se escriben en la literatura psicoanalítica, eh, um, a veces hay que volverse a repensar. ¿No? Como es el caso, y aquí lo pone justo, de la que él, de nuestro Víctor, eh, ya lo perdí. Sí, acentúan insistentemente la debilidad del yo con respecto al ello, ¿no? Y aquí estamos viendo que no, que el yo de hecho se defiende también bastante bien, pero que era una idea que en la literatura psicoanalítica estaba comenzando a ser muy, pues ya, dicha, ¿no? Esto es de esta forma. Y él dice, personalmente, no soy partidario de la elaboración de concepciones universales, ¿no? Esta es una tarea que debemos dejar a los filósofos. Y creo que en general, todo este último párrafo, la verdad, me gustaría mucho leerlo porque me encanta, ¿no? Hasta me emociona como lo bonito que puede llegar a hablar Freud. Y sí, ¿no? Que esta es una tarea que debemos dejar a los filósofos, los cuales, según repetida confesión, no consideran realizable el viaje a través de la vida sin un total Baedeker, con noticias de todo y sobre todo. Por nuestra parte, aceptamos humildemente el desprecio con que los señores filósofos nos miran desde sus más elevadas posturas. Más, como tampoco nos es posible dominar por completo nuestro orgullo narcisista,
buscaremos un consuelo reflexionando que todos estos textos guías de la existencia envejecen pronto y que precisamente nuestra labor limitada y de corto alcance es la que los obliga a hacer nuevas ediciones y que incluso los más modernos Baedeker de este género no son sino tentativas de sustituir el viejo catecismo, tan cómodo y completo. Sabemos muy bien cuán poca luz han podido arrojar hasta ahora las ciencias sobre los enigmas de este mundo. Todos los esfuerzos de los filósofos continuarán siendo vanos. Solo una paciente perseveración en un labor que todo lo subordine a una aspiración a la certeza puede lentamente lograr algo. El viajero que camina en la oscuridad rompe a cantar para engañar sus temores, mas no por ello ve más claro. Y ese cierre creo que es precioso, ¿no? En muchos sentidos, porque ahí habla justo es algo muy paradójico en él, ¿no? Esto y con lo que comienza. eh, no soy partidario de elaboraciones o de concepciones universales. Ajá, la verdad suena muy dudoso de Freud, ¿no? Porque como que todo el tiempo justo estaba buscando generar algo así. ¿Mm? Pero podemos considerar que esta es una contradicción o una paradoja, por así decirlo, porque él todo el tiempo estaba así defendiendo y tenía que defender su teoría, tenía que defender sus estudios, lo que estaba descubriendo, y ahí ahí creo que es el punto donde en efecto estaba haciendo concepciones universales en momentos. Y a la par estaba innovando, y se estaba innovando a sí mismo, a su propia teoría. Entonces, no, la verdad sí, no le veo nada de mal, al contrario, creo que era una tarea muy difícil tener que estar defendiendo esto que sí está y al mismo tiempo, poco a poco, irlo cambiando para irlo mejorando. ¿No? Algo que es, es muy, lo hemos hablado aquí, ¿no? Es algo muy admirable de Freud, pero también es algo impresionante de ver cómo lo va haciendo en sus textos y cómo también tenía esa habilidad para escribirlo de una forma clara. Um, sí, tengo algo de, igual de, justo del positivismo, ¿no? Y de cómo estas ciencias que no arrojan, pero en especial, aquí me acordé de que justo es muy importante el seguir repensando esto, el seguir innovando, el ver hasta qué puntos pueden llegar, ¿no? De esta desconstrucción de los mismos textos, porque si no empezamos, se puede empezar a caer en cierta lógica o cierta razón, ¿no? Un poco como lo que sucede esto esta frase, ¿no? Del debilitamiento del yo frente al ello. Y aquí es cuando estas cosas se convierten en verdades absolutas, empiezan también a perder cierto valor. ¿No? Las cosas requieren ser repensadas constantemente, porque los tiempos también van cambiando, así como ahorita decía Elizabeth, ¿no? O sea, la angustia como este aspecto de la atención, ¿no? De, ay, abre los ojos, algo está pasando. Sí, está pasando todo el tiempo todo, ¿no? Y es algo impresionante el que todo el tiempo es un salto hacia hacia ese vacío. Y surge lo que a mí me ha ayudado mucho a entenderlo a partir de Castoriadis, de esta urgencia de representación, esta urgencia de recrear representaciones. ¿Sí? A veces se piensa que justo se está repitiendo todo el tiempo, pero en esta propuesta, al contrario, se está creando todo, porque todo el tiempo se está brindando una representación, una forma de darle un orden, un sentido a esto que nos está sucediendo. Que puede ser mejor, claro, todo puede mejorar y todo puede repensarse, justamente. ¿Sí? Pero es algo completamente diferente. No sé si hasta aquí ustedes quieran decir algo. Ok.
Sí, bueno, a mí siempre me parece como muy interesante hablar de la angustia y porque ah, creo que si algo te hace pensar, ¿no? Toda la parte de la angustia, bueno, más bien, creo que a veces nos enfocamos mucho, ¿no? En la parte del síntoma de la angustia y todo eso como en lo que está, pero creo que al pensar y profundizar un poco más en la idea de la angustia, creo que también profundizamos mucho en el tema de lo que no está, ¿no? O sea, de lo que no está, pero no, nosotros como que entendemos que no está ahí. Y eso me parece muy, muy cañón porque, no sé, creo que al final habla mucho de esa parte de la falta, ¿no? Y de cómo hacemos para rellenar ese vacío, ¿no? Que de repente, ese vacío que existe inherentemente en el ser humano y que crea esa angustia. Y, y me parece justamente muy, muy padre eso, porque al final en lo que terminas haciendo es viendo en cómo podemos hasta cierto punto como concretizar esa experiencia tan imposible como de poner en palabras, que es la experiencia de lo que no está, ¿no? Pensaba ahorita, ¿no? En uno de los pacientes que había visto, ¿no? En una supervisión, que justamente tenía como esta parte del cutting, ¿no? Y cómo era esa situación de cortarse para concretizar un dolor que ni siquiera es posible poner en palabras, ¿no? Y eso se me hace muy fuerte porque, bueno, entonces si digamos, esa no es como el resultado, ¿no? Más óptimo y más sano para actuar y transmitir eso. La otra cosa sería poner las cosas en palabras, ¿no? Utilizar el lenguaje. Y qué interesante, ¿no? Como el lenguaje también es esta manera un poquito, ¿no? De concretizar también lo que no está, ¿no? Esa falta. Y bueno, eso siempre que me pongo a pensar como que me vuela la mente, ¿no? Porque creo que es un tema muy, 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 muy cañón. Y como también, pues, la misma palabra, ¿no? Y el lenguaje, no sé si esté bien dicho, si esté correctamente, pero es como un síntoma también de la angustia, ¿no? De esa falta. Y pues bueno, no sé, eso me puso a pensar mucho en lo que estamos platicando. Y también lo de la importancia de la palabra. No sé, normalmente creo que se dice, ¿no? De manera así como súper cursi y todo, que las palabras también son mágicas, ¿no? Creo que hasta en Harry Potter sale eso. Pero creo que también, de cierta forma, la palabra es mágica en ese sentido, porque como que trae, ¿no? Es que, o sea, bueno, a mí me impresiona mucho cómo podemos pasar de algo tan interno a pasarlo en algo con lo que podamos también interactuar con la otra persona, ¿no? A partir de esa palabra y todo eso, pues se crea hasta cierto punto como ese mundo, como que se recrea y lo puedes compartir, ¿no? Hasta cierto punto con lo exterior. Y no sé, o sea, qué fuerte, ¿no? Que todo eso salga de una experiencia justamente con la falta, ¿no? Que viene de la parte de, pues literal, haber nacido, estar vivos y estar en contacto con la realidad. Me vino mucho a la mente la frase de Solange que siempre nos decía el, que la realidad no es empática con nuestros deseos, ¿no? Al final de cuentas. Y eso, o sea, bueno, no sé, como que me dejó pensando también mucho esa parte de la angustia y lo del síntoma. Ujú. Volarte. Gracias. Bueno, primero que nada me disculpo por la demora en ingresar a a la sesión. Tuve ahí una complicación, pero bueno. Bueno, creo que fue una exposición bastante clara y perdón, mi perro roncó. Una exposición muy clara y puntual de este texto, que además es un texto muy apretado, de todo Freud, pero particularmente este texto va siendo muy apretado, ¿no? Porque finalmente
sí implica levantarnos en contra de una serie de prejuicios, ¿no? Particularmente es un texto que nos muestra por qué el psicoanálisis ni es psicología ni puede serlo y no debe querer ser psicología, ¿sí? Justo creo que Freud lo que está haciendo en ese texto lo dice mucho a propósito de la filosofía, pero está defendiendo la singularidad del psicoanálisis frente a otros campos, ¿no? Y esa singularidad es radical, porque finalmente hablamos de otros campos del saber, ¿no? Cuando hablamos de la psicología, de la filosofía, de la medicina incluso, pero la singularidad del psicoanálisis con respecto a estos campos es que el psicoanálisis va a fundarse como un campo del no saber. Y ahí sí no hay paralelo, no hay medida es inconmensurable pues con respecto a las ciencias y con respecto particularmente a la psicología. De allí creo que sus objetos estos son tan difíciles de asir. Pregunto, ¿son tan difíciles de asir o más bien representan disonancias cognitivas con respecto a los campos del saber, ¿no? ¿Es tan difícil entender lo que está planteando con respecto a la angustia? Creo que no. Creo que es insoportable, creo que es irritable, creo que es molesto, pero no es difícil, ¿sí? O con respecto a la falta, en todo caso, ¿no? Eh, que- a ver, ¿qué campo del saber puede decir, orgulloso, además de decirlo, que es una práctica de la falta, ¿no? Que el psicoanálisis finalmente termina operando como una ética de la falta, como una ética de lo que no está. ¿Y qué es lo que implica que no esté eso? ¿No? Pues pensemos en la escritura. La escritura vale solamente o la firma, ¿no? Pues desde Derrida, por ejemplo, ¿no? La importancia de la firma. Pues la firma tiene validez y tiene importancia solamente como, solamente a propósito de la falta de la presencia. Una firma solamente vale en ausencia, así como un testamento o así como una voluntad que se decreta vía un testamento, ¿no? La escritura es justamente aquello que opera a propósito, a propósito de la imposibilidad de la presencia plena, ¿sí? La presencia plena es justamente la palabra plena de la conciencia, ¿no? La palabra plena de la filosofía. La importancia filosófica y que tiene en el campo del pensamiento la presencia, ¿no? La presencia está ligada particularmente a la palabra. Ujú. Pero también nos damos cuenta que no podemos confiar en la presencia, que no podemos confiar en la palabra, porque es demasiado perecedera. La palabra alcanza poco, la palabra tiene realmente poco alcance, ¿sí? Lo que tiene alcance, en todo caso, es la letra. Y ahí justo la importancia de comprender la falta y también de ubicar cómo la falta es el motor del análisis y en ese sentido también es el motor de la angustia, ¿sí? Pero entendiendo esto, entendiendo que la falta es el motor de la angustia, entendemos también que la falta es el motor del deseo. ¿Sí? No es cualquier cosa esto. Y entendamos también que no hay deseo, o que no hay satisfacción del deseo sin angustia. Lo triste, y ahí es donde el yo se queda pues, siempre como el burro de Burridán, ¿no? Así como sin saber qué hacer, dos opciones, ¿qué hago? Dos opciones, voy a perder con una y voy a perder con otra. Sí, sí, vamos a perder con una y vamos a perder con otra. El punto es administrar esa pérdida, es convertir esa pérdida en una decisión ética. Yo decido que lo que voy a perder es esto, porque siempre se pierde, pero también siempre se gana, ¿sí? Pensemos justamente bueno, no siempre se gana, se puede ganar en la pérdida, más bien, ¿no? Como parte de un proceso analítico. Pensemos en lo que implica justamente crecer o avanzar o esta palabreja tan chocante, progresar, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso?
implica pues finalmente una serie de pérdidas. O sea, crecer implica perder cosas, no tanto ganarlas, implica perderlas, ¿sí? Implica perder comodidad, implica perder referentes seguros, implica un montón de situaciones por ahí. Pero el anclaje analítico, ¿no? El anclaje analítico apunta justamente hacia una posibilidad de no quedar identificado con lo perdido, sino quedarse identificado o apuntalar una identificación hacia el porvenir, en todo caso, que es justamente la cuestión de la representación. El ser humano, el psiquismo propiamente, es una máquina loca de representaciones. Es una máquina que no reconoce ningún límite en el campo de la representación. Todo el tiempo estamos generando representaciones, por eso no podemos parar de hablar. Tampoco es deseable, en todo caso, pero sí hay que hay que justo plantear el límite a propósito de la misma representación, ¿no? O sea, no puedo pensar todas las cosas a la vez, ¿sí? En el ámbito del deseo, yo quisiera, incluso, y bien dicho, en el ámbito del deseo, yo quisiera pensar todas las cosas a la vez, ¿sí? Pero cuando reconozco que no puedo pensar todas las cosas a la vez, ¿sí? Ahí hago un duelo por mi propia incapacidad, que es la incapacidad de todos. Pero cuando hago ese duelo, finalmente me posibilito pensar en algo, ¿sí? Y en ese algo que pienso puedo ser efectivo. No puedo pensar en todas las cosas, no puedo saber todas las cosas, pero puedo pensar en una cosa en particular o en un conjunto de cosas en particular y de ese conjunto hacerme cargo. Justamente la angustia va a operar desde allí, va a operar en función de la falta todo el tiempo, ¿sí? El deseo, y también si lo entendemos, por eso el capitalismo sigue funcionando, el deseo quiere todo y el deseo quiere siempre y el deseo quiere sin límite. ¿Sí? El deseo así está, eso sería el ello, ¿no? Y si sabemos que si nos entregamos a ese impulso loco de vida del ello, pues lo que vamos a conseguir es matarnos rapidito, ¿no? Pero justamente ahí es donde va operando esto de una manera, creo que muy interesante. A ver, en la medida que, en la medida que yo ubico, me ubico la falta, me angustio. Por eso justamente el yo es es la sede de la angustia, ¿sí? El yo es, ¿a qué se refiere con la sede, con la sede de la angustia? Pues está pensando justamente en su perspectiva topológica del psiquismo, ¿no? O sea, una instancia, ¿no? La instancia del superyo, la instancia del ello, la instancia del yo. La instancia del yo es la sede, ¿sí? De la angustia. Allí surge la angustia, allí habita la angustia, allí se constituye la angustia y el yo se constituye solamente a propósito de la angustia. Ese es justo el valor que tiene la angustia, ¿sí? No es algo que nos guste, no como la falta, no, no es algo que nos guste, pero es algo que nos constituye. Y si eso no estuviera allí, ¿sí? Experimentaríamos un, un, un vacío sin sentido, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia o una muestra literaria de ese vacío sin sentido, pues es justamente el patetismo del vampiro, el patetismo del no vivo, el patetismo del que ha vivido por cientos y cientos de años y lo único que quiere ahora es morir, ¿sí? O sea, justamente el vampiro, ¿no? El vampiro literario eh, no tiene angustia porque no va a morir, pero es el no muerto, ¿sí? Pero también es el no vivo, finalmente. De ahí también otro pasaje que como esto que mencionabas, Felipe, a propósito y creo que sí es bien importante de como tener esa diferencia clínicamente muy marcada, ¿no? La diferencia entre el pasaje al acto, a mí me chocan las palabrejas en inglés o las frases en inglés particularmente si no nos hacen falta,
¿no? Esta cosa del acting out, ¿no? Pasaje al acto, eh, y del acto o de la acción, ¿no? También a propósito de esta cuestión del cutting y tal, ¿no? El pasaje al acto, tiene que ver justamente con la condición fallida del yo. No es que yo decida, es que yo tiene una dimensión inconsciente que finalmente lo hace fallar. Bien, pero cuando Lacan plantea que la única forma de eh, drenarle a la angustia su certeza es el acto, ¿sí? Es llevar a cabo una serie de acciones. Ajá. Pero una serie de acciones, y ahí voy con Castoriadis, una serie de acciones deliberadas, una serie de acciones que tienen que ver justamente con la deliberación, esto es, con algo que sí se está decidiendo, no con esta acción que se comete de manera impulsiva o de manera sin darse cuenta. Ahora, en el análisis es bien importante, por eso, insisto, por eso tampoco es psicología del yo, es bien importante que el pasaje al acto no se quede como acto, sino que se desplace justamente a la acción. Algo hay de acción allí, nada más que el sujeto no se ha dado cuenta, nada más que el sujeto no se ha dado cuenta de lo que inconscientemente decidió. Por ejemplo, un caso clínico. Un, un analizante lleva años, 3 años más o menos en el análisis, ha trabajado conscientemente en muchas cosas. Tiene una última sesión donde se siente muy bien, ¿no? Refiere que ha avanzado acá, que ha avanzado allá, etcétera. Eh, si acto siguiente, ¿no? Tiene un accidente automovilístico donde no pone su vida en riesgo, pero sí destroza el coche, ¿no? Sí destroza el coche. Eh, viene a una sesión de emergencia y lo primero que dice ya en el diván es odio ese coche, ¿no? Y luego, ¿qué le odias al coche? ¿Qué odias del coche? Pues, papá. Lo primero que se viene a la mente es papá, ¿no? Entonces, ya no voy a abundar más en eso, creo que es bastante obvio. Este, un pasaje al acto en el análisis tiene que ser transformado, incluso en un acto de amor, ¿sí? No fue una cosa muy grave, hay pasajes al acto muchísimo más severos, ¿no? Pero acá justamente, en este caso en particular, ¿no? En este caso singular, eh, el proceso analítico lleva a este analizante a plantearse, qué mal, qué mal que tuve que chocar para poder entender que lo que estaba haciendo era un acto de amor, donde iba a perder. Tenía un enojo tal por su padre, no es un enojo lógico, que no es un enojo racional, que lo que quería era justamente destruir al padre. Y destruirse a sí mismo, además, de paso, como justamente en esta lógica de pegar a un niño, ¿no? Cuando cuando su propia toma de la palabra lo lleva a darse cuenta de que hizo una transacción, ¿no? En lugar de destruir a papá, destruyó el coche de papá. Vaya, eso es un trabajo que se hace posterior al pasaje al acto, ¿sí? ¿Estuvo mal que destruyera el coche de papá? Sí, claro que estuvo mal que lo destruyera. Qué mal. Lo tiene que pagar, ni modo, ¿no? Pero el acto de amor allí está en no haber destruido a papá, en no haberse destruido a sí mismo, sino en haber elegido destruir el coche. Ahora, ¿ese accidente era necesario? Evidentemente no. Jamás plantearíamos que eso es necesario. Pasó. Hay que hacerse cargo de lo que pasó.
¿Eso fue un pasaje al acto? Sí. ¿Puede convertirse en un acto ético? También, como parte de un proceso analítico. La idea sería justamente comprender o poder tener, digamos, la mínima claridad necesaria para poder ubicar la angustia y para poder drenar la angustia con un cierto acto, con una acción, ¿sí? Una acción ética, de alguna manera. Una vez escuché a este, ay, se me acaba de ir su nombre. Oh, un analista muy famoso, exageradamente valorado, ¿cómo se llama? Eh, muy metido en esta cosa de la école, de la escuela psicoanalítica, de la escuela, de la école. Oh, lo olvidé. Ahorita me voy a acordar. Él, Jan Alush, lo que plantea es justamente un salto ético, ¿no? Él habla del acto analítico como un salto ético, ¿sí? Que es justamente la alternativa que se tendría que construir o que tendríamos que apuntalar su construcción, ¿no? La alternativa al pasaje al acto, ¿sí? No sé, yo lo dejaría ahí, este, para no tomar la palabra más. Bien, ¿vale? Ahorita, estuvo bien interesante toda esta parte del salto ético. Me hay esta capacidad de ver a lo mejor un acto que podría parecer un accidente cualquiera, hay realmente una intención de una cuestión buena, ¿no? Que la misma persona tiene que entender, ¿no? Esa parte me gustó. Pero tenía yo una duda también anterior, que a lo mejor ustedes podrían aclararme, que es esta parte del displacer, ¿no? Porque cuando estaba yo leyendo el texto, como que me pareció que en el mismo displacer hay un placer. No sé si yo sola me enredo, ¿no? Pero bueno, si opto por esta cuestión del displacer, es porque eso también me puede estar generando el placer de, de actuar de alguna manera o de sentir de alguna manera le puede estar pasando a la persona. No sé, eso, ¿no? Y luego me surgió otra cosa, son tres, esta es la última, ¿no? Ahorita que estabas hablando, Alejandro, sobre la no palabra dentro, muy al inicio de lo que nos estabas comentando, que en el psicoanálisis eh, se genera también esta parte de que la palabra no tenga ese peso. ¿Si era algo así lo que estabas diciendo? ¿Perdón? Creo que no, pero si me Algo centras un dijiste poquito de más. la palabra, ¿no? Ah, ya, que la palabra, vamos, que la palabra es como es sinónimo de presencia plena, pues, ¿no? El modelo allí son los diálogos de Platón, es pura palabra, pura presencia, ¿no? De Ujú. alguna forma. Entonces, Pero que, ujú, pero que la persistencia ujú, más bien la permanencia pasa por la tinta, pasa por la escritura, no por la palabra, ¿no? Por ejemplo, como se dice, ¿no? O sea, papelito habla, ¿no? Y las palabras se las lleva el viento. Un ujú, poco la presencia plena ujú. termina sucumbiendo a la ausencia necesariamente. Y solamente se puede hablar de una permanencia a partir de reconocer la falta de la presencia, ¿no? Por ejemplo, no tenemos
no tenemos la presencia de Dios, pero tenemos su texto. El texto es el representante de Dios ante su ausencia, y es lo que tenemos de Dios, su texto, ¿no? Ok, En todo caso, ok. por, por- Ujú. por ejemplo. Bueno, entonces, lo que pasa es que estaba yo pensando, esto ya es una cuestión más de la parte pues, teológica, filosófica, que cuando se habla de Jesús como el Logos, Ujú, ¿no? Pues estamos hablando de la palabra, ¿no? A lo mejor por eso muchas veces en la parte de la teología se tacha a Freud de no lo queremos oír, ¿no? O tal vez por este tipo de conceptualización, ¿sí me explico? ujú, ujú. Porque el logos, pues a lo mejor lo estaría rechazando un poco. ¿Sí me explico? No sé, en algún momento dado lo, lo pensé, dije, a lo mejor por ahí va en esta cuestión, no sé, fue una idea así como que me llegó, que pudiera tener por ahí esta parte del por qué Freud no es tan bien visto dentro de la parte teológica y filosófica, ¿no? No tanto en la filosofía, más bien en la teología, ¿no? Pero bueno, Sí. fue como una idea, ¿no? No sé, respecto a eso yo pensaría que más bien, ahí está, ¿no? O sea, el logos es el tratado, la razón, Es en todo caso, la palabra. ¿no? Ujú, La palabra. ujú, Y pues Freud lo que va a mostrar como crítico de la modernidad es justamente que esa palabra está sobrevalorada, ¿no? Que no somos tan dueños de la palabra ujú, como pretenderíamos serlo, ¿no? ujú. Y creo que por ahí, pues, pero sí, es que es justamente campos distintos. Sí, El campo bueno, del no saber inaugurado acá, pues es tenso, incompatible con otros, aunque necesariamente está siempre en diálogo y discusión con los demás, ¿no? Evidentemente, creo que pasa por ahí. claro, claro. Bueno, habría que pensarlo más y Creo que sí. seguirlo leyendo, ¿no? Y seguirlo leyendo. Pero no sé si eso que les estaba preguntando sobre el displacer haya algo de lo que les dije o es pues solo una idea mía. No sé si me lo puedan aclarar. Mm, Es que estoy en el celular y no veo a los demás, entonces. Y aquí, por ejemplo, Adelante. sí lo hay, ¿no? O sea, de hecho, en el mismo nombre muchas veces se pone como el displacer, el dis, guión y placer, justo haciendo referencia a que lo hay, solo que está, o sea, creo que aquí lo importante del texto y el cómo Freud lo propone es que dentro del displacer hay un placer. No, creo que en este texto no lo profundiza tanto, por ejemplo, en Pegan a un niño, donde en Pegan a un niño sí habla más sobre la cuestión masoquista, vaya, es donde lo va construyendo y lo ejemplifica de una forma impresionante. Sería un texto que más adelante podríamos justo revisar para eso. Quien me viene más a la mente en ese sentido, y a mí me encantaría más bien, si nos pudieras ayudar ahí, hablarte, es que siento que es justo lo que Lacan va desarrollando con el goce. O no sé, porque ahí creo que estoy un poco perdido. El micrófono está desactivado. Perdón. Perdón. El goce es una conceptualización muy compleja. eh, y aparte, sí es una cosa allí como completamente lacaniana, ¿no? No hay, creo que no hay en Freud antecedentes del goce así pensado, ¿no? Yo creo, a propósito de esto que decía Elizabeth, ¿no? Que pues, hay ejemplos muy claros, ¿no? Cuando parte, por ejemplo,
ciertas prácticas como de control o medio masoquistas en los niños, pues pasan por aguantarse la chis o la caca, ¿no? O sea, no es que sea placentero aguantarse, al contrario, es displacentero. Entendamos el placer o el displacer como incrementos de tensión. El displacer es un incremento de tensión donde va a haber finalmente una descarga, sí, sí es mucho más literal esa cuestión, ¿no? O sea, el displacer lo que va a provocar va a ser un incremento de la tensión y a mayor incremento de la tensión, mayor satisfacción, ¿no? Como aguantarse las ganas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero el goce creo que ya va apuntando hacia otros lugares. El goce, yo lo trabajo, lo pienso de alguna manera como una escenificación muy velada de la pulsión de muerte, ¿no? El displacer curiosamente está comprometido con la vida, ¿no? El goce estaría más en el ámbito de la repetición y cancela justamente el placer, ¿no? El goce estaría más en el campo del imperativo, del no poder parar, pero no del placer, ¿no? Yo lo plantearé ahí, pero creo que sí el goce sí requiere una mucho mayor contextualización de los textos de Freud y también de los de Lacan, en todo caso, ¿no? Hay un texto, a mí me parece que es el mejor texto que aborda esta cuestión del goce, y es un texto de Brownstein, un texto de Brownstein, que se llama justamente El goce, un concepto lacaniano. Creo que ese texto va o brinda como una guía, ¿no? Una guía, nos lleva muy de la mano para ir comprendiendo qué caramba decía Lacan o pretendía decir Lacan cuando plantea esta cuestión del goce. Y también explica cómo es una de las cosas que más se ha, eh, pues de las que más se ha abusado la clínica, en la clínica psicoanalítica contemporánea, ¿no? Así como así, generalizados, ¿no? No tienen origen y que no saben de dónde va, pues, como cuando muchos psicoanalistas no saben qué decir y se lo atribuyen al goce, ¿no? Así, es que tiene que ver con el goce. Seguramente sí tiene que ver con el goce, pero no se puede utilizar como un trampolín para dejar de pensar, ¿no? En todo caso. Pero yo creo que sí el goce sí implica un trabajo más puntual de irlo ubicando, ¿no? Gracias, porque sí, luego, justo creo que es fácil caer en eso de, esto es el goce, ¿no? Porque como, eh, vaya, eh, no hemos abarcado tanto a Lacan y se suele escuchar, ¿no? El goce, el goce, el goce, y está por ahí, creo que a veces justo nos podemos ir por ese camino fácil. Y yo lo tenía en mi mente como una definición muy sencilla, ¿no? Como ese placer que se generaría en algo que no, vaya, no tendría que hacerlo, pero justo como ahorita lo planteas, es algo completamente distinto al placer, ¿no? Anula el placer por completo. Yo creo que partimos de ahí, ¿no? O sea, sí hay que, idiomáticamente cuesta trabajo, ¿no? Entender que el goce, desde psicoanalíticamente pensado, es completamente antagónico con el placer. No hay placer, no hay placer en el goce. En el goce hay descarga, una descarga, pero no es una descarga placentera, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un niño que se cayó y que se le generó una costra muy gruesa en la rodilla, ¿no? Y cómo el niño allí está mirándose la costra, cómo el niño se está presionando la costra, cómo el niño está levantando la costra, ¿no?
lo que siente no es placentero, pero es una descarga, ¿sí? Como todo el tiempo está bordeándola, ¿no? La levanta y cuando sale la gotita de sangre, la cierra otra vez, ¿no? Y lo deja allí como pendiente. El goce es ese no poder parar, pero que no tiene que ver con la satisfacción, sino que tiene que ver justamente con la compulsión, en todo caso, que implica planteado en términos freudianos, la compulsión a la repetición en cualquiera de sus formas, que ahí sí ya es claramente una puesta en escena, creo yo, de la pulsión de muerte, ¿no? En ese caso se podría relacionar con esta parte de esa compulsión, justo que habla en el texto Freud del síntoma. Creo que sí va por ahí, o va más, está más, el goce va a estar más cerca del síntoma, en todo caso, en términos de compulsión, que de alguna satisfacción placentera. Entendamos como descarga. En el síntoma también se descarga. No se descarga chingón, pero se descarga finalmente, ¿no? Por eso justo esta idea de esta idea freudiana del síntoma como que los síntomas son aquello que tiene el neurótico en lugar de sexualidad, ¿no? Finalmente es descarga, pero no es placentera o no es satisfactoria, ¿no? Mm, muchas gracias. Contrario. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto de este segundo apartado. Perdón, yo nada más como apuntalando esto que mencionaste hace rato, ¿no? Eh, ¿Qué esta pregunta o esto que planteabas, ¿no? Como crítica a la psicología del yo, qué es lo que significa fortalecer el yo? Creo que es una pregunta que debe atravesar nuestra ética detrás del diván, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se fortalece para fortalecer el yo? ¿Y cuál es el efecto que eso tiene en términos de, de, en términos de la subjetividad de, de los sujetos, básicamente, ¿no? Y eso es lo más antipsicoanalítico que puede haber, ¿no? O sea, Freud nunca va a plantear que lo que hay que fortalecer es la represión. Hay que fortalecer en todo caso las formas a partir de las cuales el yo es capaz de encontrar satisfacción. Eso sí, pero es bien distinto fortalecer yo en términos de la astucia para obtener las satisfacciones que el camino que toma la psicología del yo, que es fortalecer la represión, ¿no? Y lo que eso implica es incrementar la tensión al interior del aparato psíquico que va a generar la salida por otros lugares, ¿no? Básicamente, cuando la represión, cuando la tensión se incrementa tanto vía la represión, pues la salida a la psicología del yo, en términos de su propia mecánica, ¿no? Va a provocar una mayor posibilidad de pasaje al acto que lo que se traduce en dificultar, digamos, los actos éticos de alguna manera que van a buscar una satisfacción distinta, ¿no? Yo ahí lo plantearía nada más. Porque en este sentido, justo lo que va buscando psicoanalíticamente no es como tal justo eliminar la angustia, sino modificarla, desviarla, manejarla, cambiarla hacia algún otro, hacia un otro objetivo o destino. Digamos que analíticamente hablando, la angustia es inmodificable, ¿no?
Lo que podemos modificar es el posicionamiento del sujeto ante su angustia, eso sí, ¿no? Eso sí, pero partiendo de que la angustia ya está. No se trata, analíticamente hablando, desde ningún lugar de pretender quitar la angustia, ¿no? Pues para eso están otras cosas, ¿no? Pero no es el trabajo analítico lo que busca. Pero no lo busca porque no tenga aspiraciones, ¿no? Sino porque no se puede. Reconoce que no se puede y puede lidiar con esa falta, ¿no? En todo caso. Yo sigo en silencio porque sigo procesando, ¿no? Esto que platicaste. Sí, si Eduardo, Carlos, Clau, quieran mencionar algo. Pues yo me quedo pensando muchísimo. No había, no me había podido conectar el círculo pasado, pero creo que se ven muchísimas cosas. em, sí, sí valdría la pena revisar la lectura anterior. Me quedo pensando mucho cuando cuando iniciaste tú, Felipe, hablar acerca dame un segundo, aquí lo había puesto, lo había notado. Me parece que la angustia, como un motor, es muy interesante porque hace un par de días justo estaba pensando en algo parecido, o sea que creo que tiene mucha relación. Me quedé pensando que muchas veces si no sientes como una necesidad en cuanto, bueno, yo lo pensaba en cuanto a alguna carencia o algo así, principalmente monetaria, que eso, o sea, viéndolo ya desde este punto es una angustia, no, muchas veces no tienes como la disposición de hacer las cosas. Y en cuanto tienes esta angustia, como que en automático te sientes más motivado, con más energía y todo eso. Entonces, no sé, creo que es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero me quedé pensando eso al inicio, ¿no? Y, y ahora, pues con toda esta última parte de lo que comentaba Olarte, pues creo que está muy complicado en cuanto a las cuestiones de que son muchas cosas, ¿no? Son muchos factores los que pueden llevarte a sentirte de una forma o, por ejemplo, esto del paso al acto y también como, no sé si lo entendí bien, pero como las derivaciones que se pueden hacer, es decir, que se tenga un paso al acto de forma más inconsciente, como más brusca, o esto que mencionaba acerca de el paso al salto ético, ¿no? O un salto de amor. Es bien curioso y me parece que está bien mezclado todo. Es como una línea muy delgada para darte cuenta de qué es una cosa o qué es otra, ¿no? Y de dónde puede venir todo. Entonces, pues no sé, no tengo mucho que agregar, solamente más bien como puntualizar en qué me llevo de este círculo, que son pues muchas reflexiones y agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Sí, de hecho, eso como lo mencionó el arte, creo que lo fue poniendo como una línea eh, de, delgada y muy interesante. Incluso como lo entendí, ¿no? Es de que el pasaje al acto es como esta descarga como tal, ¿no? Esto inconsciente que se realiza. Y justo
al traerlo a la conciencia, al pensar como por qué se generó tal vez esta acción inconsciente, es donde se puede dar ese salto, ese posicionamiento, un acto de amor, ¿no? El cambiarlo. Em, ah, ahí es como, em, así como lo te digo, no sé si eso como que, lo puede dejar un poco más claro, también se me corrigen. Adelante, ¿no? Igual creo que, Charlie, tú querías comentar algo, ¿verdad? Sí, sí, con esta lectura y lo que estamos platicando, me, me vienen varias cosas a la mente. Particularmente me pongo a pensar sobre, creo que en este texto, bueno, para mí se ha vuelto un poco confuso en este texto el cómo se va planteando esta parte de las instancias psíquicas. Como ya se empieza a mencionar elementos que justo después se retoman en la psicología del yo, como funciones yoicas casi, ¿no? Entonces, em, creo que eso es algo confuso, es como una bola de estambre que ahorita no es el tema involucrarse, pero lo que me evoca de lo que estamos platicando, y creo que puede ayudar también a entenderlo, es justamente hacer énfasis en la cualidad subjetiva de la persona. Y a propósito de lo que se estaba mencionando hace ratito, la diferencia, o lo que puede diferenciar un pasaje al acto de un, de un acto más deliberado, digamos, de una acción a un pasaje al acto, es el atravesamiento por la subjetividad, que era lo que mencionaba Olarte hace unos minutos. Así es como yo lo pienso, que me ayuda a conceptualizarlo. Entonces, en todo esto, quizás también adelantándome un poco a la lectura, por las preguntas que estaba haciendo Eli, por ejemplo, mm, esta cuestión de primordialmente eso que se inhibe o eso que va fundamentando el síntoma tiene que ver con algo de lo que el sujeto no quiere saber, ¿no? Esto que pues se puede reprimir, se puede inhibir, se puede como dirigir a varios lugares. Se puede como renegar o se puede echar para afuera, ¿no? Tienen muchas posibilidades de destinos. Pero hacer énfasis en ese aspecto, que es algo que no se quiere saber, pero al mismo tiempo se manifiesta en varias ocasiones. Una y otra vez se manifiesta de varias maneras. En este texto de inhibición, síntoma de angustia, para no meternos en destinos de pulsión y, y otro que ahorita también mencionamos, que no me acuerdo, pero bueno, para no hacernos más bolas, en este texto también se menciona que parte de mm, de este conflicto y de la aparición del síntoma, la angustia y demás, tiene que ver con bueno, la compulsión a la repetición, que era lo que ahorita estaba mencionando Alejandro, es buscar un desenlace diferente, o bueno, la postura analítica puntalaría hacia posibilitar un desenlace, un posicionamiento distinto al que se dio en su momento, al que fundamentó un trauma, por así decirlo. Entonces lo que me pongo a pensar, quizás en esas coordenadas podría tener un poquito más de sentido esa diferenciación entre el placer y el goce, para tampoco meternos como en todo el marco teórico lacaniano, como aquello que lo pienso que puede ser algo que, en los términos que estábamos mencionando hace un momento, podría ser algo gozoso, algo que reviva o algo en el orden de la compulsión, algo que repite eso traumático o que repite la solución, entre comillas, que se dio, el posicionamiento que se tuvo en aquel entonces, en cuanto a que fue algo familiar, quizás en cuanto a que es algo conocido, que por tan imperfecto que podría haber sido, por tan imperfecto, entre comillas, dejó una impresión
placentera o revuelto de muchas sensaciones. Entonces lo que pienso es que si bien esa reaparición, ese volverlo a vivir puede generar lo que uno pensaría como placer, que en nosotros términos más específicos es algo como el goce, justamente lo que se apuntala hacia no diría ni siquiera cura, pero lo que se apuntala hacia lo que se busca hacer en el psicoanálisis es posibilitar otra postura. Yo creo que específicamente es justo una postura en la que el sujeto hable de su subjetividad, de quién es o quién quiere ser. A propósito de cómo se enfrentan estas circunstancias y estos actos. Es lo que ahorita yo estoy pensando. Creo que con eso que traes ahorita es el último muy, muy valioso, ¿no? Es esta pregunta y esta parte de la subjetividad. La pregunta de ajá, ¿quién soy? La persona que es. Y el analizante que está en el diván preguntándose eso constantemente en esa búsqueda de respuestas.